Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Sin Duda Hashtag Asesórate a través del 98.5 FM del Heraldo Radio. Mi nombre es Daniel Bouchan y como cada miércoles vamos a platicar sobre temas fiscales, legales, de comercio exterior y demás temas de negocios de la mano de nuestros expertos y de nuestro asesor de negocios, al cual doy la bienvenida como cada miércoles, Jesús Antonio García, vicepresidente del Consejo de Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras, Jesús? Muy bien, encantado nuevamente de estar aquí. Llegó septiembre, espero que lleguen nada más los temas o el paquete económico, que no lleguen temblores, que sea un buen mes, pero vienen muchos temas de comercio exterior, Jesús. Desde este año se anticipaban cambios, temas arancelarios, pero es importante retomar todas las reformas de comercio exterior que se van a platicar o se van a tomar para el siguiente año. Así es, como parte del paquete económico que recientemente se presentó por parte del Poder Ejecutivo al Congreso, pues se incluyen una serie de ajustes o cambios a las leyes aduaneras, a la Ley de Impuestos Generales de Importación, y bueno, esto va muy en línea con el Plan Maestro de Fiscalización que ha venido pues dando a conocer la autoridad año con año y que en los últimos 2 años ha marcado mucho énfasis en lo que es la fiscalización en materia aduanera. ¿Okay? Es decir, está poniéndole mucho foco a las operaciones de comercio exterior. Y bueno, pues de eso es lo que estaremos platicando justo con nuestro invitado de hoy, ¿no? Primerizo en el programa, pero bueno, te dejo que lo presentes porque creo que hay muchos temas bastante relevantes, sobre todo para que la gente tome nota de lo que, ojo, es propuesta, ¿no? Son iniciativas que están en discusión. Y desde luego que esperamos que vayan evolucionando a lo largo de estos meses y obviamente los iremos comentando desde luego en futuros programas. Pero bueno, adelante. Por supuesto, pues voy a dar la bienvenida a Ahmed Rodríguez, es asociado de Comercio Exterior de Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos te vamos a estar invitando constantemente porque, como bien dice Jesús, va a ser un tema de qué hablar durante este 2025. Claro, con mucho gusto los acompañaré a transmitirle pues todos estos cambios tan relevantes que se están planteando ante el Congreso de la Unión, que si bien en un principio comenzó con un solo tema, que era el tema relativo a los agentes aduanales, pues traemos más de 15 temas en la mesa que creo que vale la pena discutirlos. Me habías comentado que son son 88 cambios que se van a hacer a 85 artículos se adicionan, modifican o derogan de alguna manera, en los cuales pues se trata de dar mayores herramientas a las autoridades fiscales y pues contribuir de alguna manera al control de la entrada y salida de las mercancías, ¿no? Perfecto, pues vamos a iniciar, ¿te parece? Con las reformas de la ley aduanera, que tengo entendido que es Pero yo creo que antes me gustaría nada más para la gente que nos está escuchando ponerle en contexto en cuanto a qué es hacia dónde está la ley aduanera, a quién está dirigida, qué es lo que trata de regular en términos muy generales, Ahmed. No queremos ahondar mucho en los tecnicismos, pero para la gente que nos está escuchando, todos estos cambios que se están proponiendo a la ley aduanera, vamos a hablar más adelante de otra ley, pero particularmente en la ley aduanera, ¿qué es lo que regula la ley? Claro, regula la entrada y salida de las mercancías al país. Okay. Prácticamente ahí se establecen todos aquellos requisitos y formalidades que deben de cumplir tanto los particulares como la federación, los estados, que también son sujetos obligados para llevar a cabo esta introducción, ¿vale? Ok, o sea, digamos que todo aquel y a quién va dirigida, porque a quienes realicen operaciones de comercio exterior, le hace que importen o exporten bienes. Definitivamente les va a afectar esta o sea, la ley tiene que estar prestando atención. Así es, tienen que estar atendiendo esta ley. Ahora, de los cambios que se están promoviendo, sé que son muchos, Ahmed, y lo que queremos es que aquí en este espacio que tenemos, pues platiquemos sobre aquellos que son los más, digamos que relevantes por el impacto que pueden generar en ciertas industrias. Y uno de los que platicábamos incluso antes de que empezara el programa era aquel que impacta a la industria manufacturera
exportación, ¿no? Las famosas empresas que tienen los programas IMEX, ¿no? ¿Cuál es este cambio fundamental que acaban de bueno, lo están proponiendo, todavía, ojo, Sí, todavía no todavía está, no se aprueba. y todavía no es un hecho, pero al final del día, pues digo, creo que, vamos a decirlo así, las propuestas de reforma, pues al final del día tienen mayoría en Congreso y pues es muy probable o es altamente probable que la mayoría de estas propuestas pues prospere, ¿no? Sí, sí, seguramente no le van a mover una coma ni un punto a las propuestas. Y respecto al tema de la transferencia de mercancía entre empresas IMEX, se establece una nueva obligación para estas empresas de contar con la información y documentación relacionada a esta mercancía que de alguna manera alguien se las transmitió, una empresa IMEX, y que deberán de contener como parte de su contabilidad. Va a tener que formar parte de este expediente de comercio exterior que cada vez se vuelve más robusto y que se tiene que tener cuando la autoridad, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, te lo va a requerir. ¿Y cuál es el punto más relevante? Bueno, pues que vas a tener que contar con la información desde que se importó la mercancía en un principio hasta antes de que se te haya transferido. Es decir, si hay 2 o 3 empresas previamente que se han dado algún proceso, pues definitivamente vas a tener que buscar la manera de obtenerla. ¿Por qué? Porque si la autoridad te revisa y te la exige y no cuentas, ya estás en falta. Y por lo tanto podrás hacerte acreedores a diversas sanciones. O sea, que quiere decir que, por ejemplo, una empresa, digo, por poner un ejemplo, las empresas IMEX, pues por lo general, lo que hacen es que importan bienes, ¿no? materia prima, insumos que van a utilizar, pueden ser temporales, en su mayoría son temporales, están creadas para eso. Así es. Es decir, importan materia prima o insumos que van a sufrir un proceso de transformación o ensamble. Así es. En una cadena productiva y que su intención es regresarlos al extranjero ya como un producto terminado, ¿correcto? Sí, ese es el espíritu del programa IMEX. Pero para efectos de tratar de ejemplificar a la gente que nos escucha qué es lo que se está esperando, es, oye, pues si dentro del proceso productivo lo que ocurre es que un bien o materia prima lo recibe la empresa, vamos a empezar que son 3 en un ejemplo, ¿no? Corrígeme si estoy diciendo alguna barbaridad, pero una empresa recibe una empresa IMEX, importa temporalmente X bienes. Así es. A lo mejor ese es el proceso 1. La IMEX 1 va a hacer un proceso de transformación, pero ese proceso de transformación no es el total, es parcial. Y ese producto semiterminado, déjame denominarlo de esa manera, lo transfiere a una IMEX 2. Así es. ¿No? Sí. Y puede transferirlo a varias IMEX, eso así sucesivamente, para que cada una de las empresas IMEX le agregue o le ponga su granito de arena, por decirlo de una manera muy coloquial, para que termine en un producto, ahora sí que lo que sería el producto terminado, que sería el que sería exportado por la última IMEX o por la última empresa a la que le llegue, ¿no? Pero en este camino, si te entiendo bien, lo que pide la autoridad es justo tener esa trazabilidad de esas transferencias que ocurren de una IMEX a otra y después de cuando regresa, ¿no? Y que además tienes que documentarlo en cada uno de esos pasos. ¿Qué es lo que en términos generales se está pidiendo o está esperando la autoridad que se haga? O sea, hoy día no se hace. Sí. Me imagino que cada quien lo que hace es que ahora sí que hago lo mío, se lo paso al de al lado. Exacto. Y ahora te toca a ti. Sí, busca efectivamente conocer la trazabilidad de la mercancía y ver qué valor agregado se ha incorporado en cada una de estas empresas, ¿no? Sobre todo, desafortunadamente ha habido algunos abusos en los cuales pues no se ha logrado constatar por qué la mercancía ha permanecido más allá de los plazos establecidos y qué valor se le ha agregado. Entonces, con esta nueva obligación, pues ya tienes un deber de proporcionar, de solicitar, de proporcionar, de conservar esta documentación a efecto de que la autoridad pueda constatar pues bajo sus facultades. Porque tengo entendido que al final es un programa que tiene beneficios y lo que se busca es que justamente haya empresas que no estén aprovechándose de estos beneficios, ¿no? Sí, principalmente es el diferimiento del impuesto, de los impuestos a la importación. Ese es el beneficio que se brinda con los IMEX, que obviamente pues si no se paga pues hay un detrimento en perjuicio de la sociedad, ¿no? Sí, que aquí comentas un punto bien importante. El racional atrás de esta reforma o este cambio en la ley
tiende o pretende que justo se identifique por qué en algunos casos estos bienes que se llegan a introducir como materia prima o producto para que va a ser sujeto a un proceso de ensamble o fabricación, resulta que no retorna al extranjero de manera oportuna, que esa es la finalidad de las importaciones temporales. Sí. No pagan un impuesto porque son temporales, valga la expresión, y lo que se pretende es que regresen al extranjero con un ya en un producto terminado, y que para eso pues las empresas están obligadas hoy día, corrígeme si no, a llevar un control. Sí. ¿No? Que justo yo creo que eso es lo que también la autoridad ha identificado hoy día, que en esos controles pues no están del todo bien llevados. A lo mejor hay áreas de oportunidad muy importantes en ese tipo de controles, y lo que dice es, oye, aparte de que me lleves ese control, que si no mal recuerdo es el famoso anexo 24 y el anexo 30, Sí. 31. Es el 30. Ok. Y además quiero que me tengas, cada una de las empresas IMEX, quiero que tengas esta trazabilidad, ¿no? Pero bueno, ahorita si quieres continuamos con el punto porque se nos está yendo ahorita el tiempo. Vamos a un pequeño corte para no dejar a medias la idea, pues vamos a un pequeño break en este programa de Sin Duda #Asesórate. Regresamos. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #Asesórate en el Heraldo Radio. Estamos platicando sobre las reformas en comercio exterior. Estamos platicando solo en este momento de la ley aduanera. Hay cambios importantes, Jesús. Uno que tiene que ver con las empresas que tienen el beneficio IMEX, ¿no? Que son estas que realizan manufactura. Bueno, estábamos platicando antes del corte que en el caso de las empresas que tienen el programa IMEX, que es el famoso programa de la industria manufacturera de exportación, la nueva o la propuesta de reforma lo que pretende es que haya un seguimiento, una trazabilidad a todas aquellas importaciones que ocurren valga la expresión, para un proceso productivo, para un proceso de manufactura que probablemente pase por diversas empresas que tienen un programa IMEX y cuya finalidad es que el producto terminado, ya después de que cada una de las empresas IMEX en el medio del proceso productivo le agregó su valor o su partecita del proceso, pues efectivamente se aseguren de que se retorne al extranjero ese producto terminado. Bueno, esos insumos a través ya digamos que sumados a un producto terminado. Y lo que decíamos es que lo que se está percatando la autoridad es que lo que está ocurriendo es que está habiendo un retraso, ¿no? Y probablemente hay un sesgo ahí en la parte de recaudación de que hay mercancía que se importa digamos que con la gorra o con la etiqueta de temporal, que tiene que cumplir cierto plazo para retornarse al extranjero, y eso no está ocurriendo, Sí. ¿no? Y ahí el control que tienen las empresas, que hoy día existe ese control, ¿no? Que ya lo decíamos, el famoso anexo 24 y anexo 30, pues probablemente hay áreas de oportunidad. Ya hubo reformas el año pasado en torno a ese tema, y hoy día están, yo creo que apretando la pinza ahí en la parte de lo que es el seguimiento en cada una de las cadenas, en las cadenas en las que participan las empresas IMEX, en donde buscan darle esa trazabilidad, que documenten cómo es que pasó, qué es lo que recibió una y qué es lo que le aportó al proceso productivo la que recibe, y así sucesivamente. Pero hay un ingrediente importante que considerar y que llama mucho la atención. ¿Cuál es en esta parte de documentar? Sí, es el proceso productivo. En efecto, no solamente es la información y documentación de estos pasos, sino detallar el proceso productivo de cada uno de estos pasos anteriores que se le incorporaron al producto, a fin de justificar, pues efectivamente, la estancia de esta mercancía en el país, y de que efectivamente pues no hubo una simulación de por medio. Y esto es importante porque por el lado del Código Fiscal se están estableciendo nuevos supuestos de presunciones del delito de contrabando en materia de simulación de transferencias. Esto también, pues por el otro lado, sabe bien la autoridad que necesita
fortalecer ese aspecto para evitar pues que le traten de simular actos, Claro. documentos en los cuales pues traten de acreditar pues esta situación que es un hecho que la autoridad dio este paso porque vio un gran desbalance entre las entradas de mercancías importadas temporalmente y las que salen. Claro. Entonces, estos desbalances han provocado que busque mayores controles, tanto de información como en tipos penales. Oye, ok. Y algo que me llama la atención, y si te entiendo bien, es que ahora, básicamente lo que hizo el anterior en el proceso productivo, en mi ejemplo que ponía de que la IMEX 1, la IMEX 2, si yo soy la IMEX 3, yo tengo que también tener conocimiento del proceso productivo que siguieron las anteriores. Claro. Y de ahí yo pasar, así que lo que hace el de adelante hizo, no, más bien lo que hace el de sí, es así, no, el que hace el de adelante hace el de atrás. o al de revés, ¿no? Sí. Entonces tengo que pasarle al que le sigue, le tengo que pasar La estafeta. Es la tal cual. estafeta con todo el kit también Claro. Se del vuelve una proceso cadenita. productivo que seguí yo y todos mis compañeros. Claro. Perdón por el decir el primero, Y al final porque pero es así. se hace Así es lo que estoy entendiendo. ¿es Claro, correcto? claro, sí. se hace una cadena, ¿no? Sí, definitivamente lo que busca la autoridad es conocer desde su importación, los procesos a que ha venido sometiéndose esta mercancía y cómo es que pues efectivamente se justifique esta incorporación y estos tiempos que se incurren. Lo que le importa al Estado es verificar que efectivamente se retorne dentro del plazo establecido. Oye, entonces eso nos llevaría a pensar, ahorita estoy, digamos que lucubrando, pensando en voz alta, que al momento de cuando digo, a lo mejor todavía no está eso totalmente claro, porque cuando hablas del proceso productivo, inclusive podemos pensar hasta un tema de, oye, ¿cómo es que yo, maquiladora, voy a revelar un proceso productivo que en algunos casos puede ser que no sea, algo susceptible de proporcionar o Exacto. compartir, ¿no? O sea, que o sea alguna confidencial patente, o no. Claro, ¿no? claro. Entonces, a lo mejor y no lo es, pero a lo mejor y sí. Y eso, pues yo no sé qué tan compartible sea Sí. y qué riesgos traiga aparejados o qué características debe de seguir ese proceso cuando la autoridad, cuando la ley se refiere a que van a compartirlo, ¿no? Entonces, no sé si eso va a ser algo que van a ahondar más o hay alguna especificación en torno a esto o todavía no, o eso se dará a conocer en reglas de carácter general. Pues fíjate que no se habilita, yo supongo que y espero que sea parte de lo que se discuta al interior del Congreso para matizar esta situación porque, como bien señalas, puede implicar un tema de secreto industrial, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente tú no vas a divulgar pues tu proceso que te ha llevado a perfeccionar y incluso patentizar, entonces no, pues hay que ser muy claro. Y que en algunos casos, por ejemplo, vamos a hacer son maquiladoras, es decir, Sí. que viene ya el proceso, ya se lo estableció Claro. la empresa en el extranjero, ¿no? Ya te dice, oye, yo voy a decir, este es el proceso que yo voy a seguir, entonces no lo sé hasta qué punto haya eso, porque O qué matices acepte, ¿no? exacto, ¿no? ¿Qué Porque- matices? Y en un tema también de información, porque hoy en día no han dicho qué información es la que debes de tener, ¿no? O sea, al final puede Sí. quedar como a una interpretación y ahí puede ser un tema. Sí, a qué nivel, ¿no? Pero sí, pues sí hay que buscar o acercarnos, yo creo, posteriormente a efecto de definir estos puntos y cuándo se va a tener por colmada la obligación, ¿no? Exacto. Sí. Sí. Perfecto. ¿Qué otro punto, Ahmed, vale la pena resaltar de estas reformas a la ley aduanera? Pues mira, el tema de sanciones creo que es importante traerlo a la mesa porque se incrementan sustancialmente las multas. Hay 3 supuestos en los cuales se incrementa de un 75% como multa mínima a 250%. Si bien es cierto, están muy relacionadas con el tema del valor en aduanas, que lo que le interesa al Estado es que efectivamente se pueda declarar correctamente. Esta situación pues se incrementa muy fuerte, ¿no? Entonces, lo que un error puede provocarte es una multa de esta naturaleza, ¿no? De 250% el valor comercial o en valor en aduanas de la mercancía que... este cambio en las multas va enfocado a qué tipo de sanción, o sea, a qué omisión o a qué... Bueno, puede ser en el tema de, por ejemplo, que no acredites el cumplimiento en materia de restricciones y regulaciones no arancelarias o la norma oficial mexicana, es decir, que no cumplas con ciertos requisitos que tienes que conocer de antemano antes de importar y que debes de cumplir, ¿no? Sí.
Entonces sube sustancialmente este cumplimiento. Y entendemos perfectamente que, pues sí, efectivamente estas normas pues, se tienen que cumplir. O sea, viene fuerte. O sea, este es un dato importante, ¿no? Sí. Porque las sanciones, o sea, con esto, prácticamente la señal que está mandando la autoridad es, si no cumples, te voy a sancionar con multas. Es de hasta, me imagino, porque pueden ser, tiene la discreción de serlo, pero a ver, 250 de 250% ya. Al 300%, o sea, estamos hablando de que aumenta 3 veces más, ¿no? El porcentaje. Entonces, pues esto nos lleva a establecer perfectamente nuevos controles internos, trabajar muy de la mano con el agente aduanal, porque efectivamente lo que él ponga en el pedimento, pues la parte de la empresa tiene que corroborar que la información sea la correcta, ¿no? Porque so pena de tener unas de estas multas que la verdad rebasan completamente, ¿no? Oye, y acabas de mencionar a un jugador muy importante en la operación de comercio exterior, y es el agente aduanal. Y sé que por ahí hay un cambio importante en materia de responsabilidad hacia el agente aduanal, que generalmente, pues es quien es el que apoya a las empresas a realizar todo el proceso, déjame llamarlo, a lo mejor lo estoy diciendo de una manera no técnica, pero el que me ayuda a cumplir con toda la reglamentación para internar legalmente al país X mercancía, y que obviamente o no, o temporalmente, según se trate, y hacer las clasificaciones arancelarias, etcétera. Pero pues cuando hay alguna discrepancia o algún error, pues desde luego que la empresa dueña de la información, o de los bienes, o por cuenta de quien se está haciendo todo este proceso, pues puede tener errores, y esos errores los tiene que pagar. Sí. ¿Y qué pasa con el agente aduanal? Si se equivoca el agente aduanal, pues hoy día no sé ni cuáles sean las sanciones, pero entiendo que hay un cambio importante. ¿Cuál es? Sí, sobre todo anteriormente la ley establecía ciertos supuestos para exentarlo de esta responsabilidad, sobre todo por información que posiblemente pues se le entregó a su cliente y no tiene la necesidad de corroborarla. Ahora ya va a tener que corroborarla, va a tener que hacer incluso análisis sobre el valor de la mercancía, porque pues cuando venga subvaluada, él va a ser responsable de que esa mercancía no venga subvaluada. Entonces, radicalmente el cambio viene en eliminar esos supuestos bajo los cuales trabajaba el agente aduanal, para minimizar los riesgos que implica pues toda esta operación de comercio exterior, ¿no? ¿A qué voy? Muchas veces cuando tú estás en el tráfico de las mercancías, pues es muy rápido el intercambio de la información. Es decir, tiene que llegar la documentación porque ya viene el embarque, tú buscas que se libere lo más pronto porque a ti te interesa tener tu mercancía en tus bodegas lo más pronto posible. Entonces, pues anteriormente pues pudiera haber ahí algún tema de que no se tuviera toda la información actualizada o la documentación en firme, porque muchas veces se trabaja con estimaciones, pero pues ahora ya se va a tener que buscar tener la mejor exactitud en ella, ¿no? Perfecto. Vale la pena retomar este tema, pero vamos a un pequeño corte para no quedarnos a la mitad de la idea. Estamos en Sin Duda, #asesórate, regresamos. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Estamos de vuelta en Sin Duda, #asesórate a través del 98.5 de FM en el Heraldo Radio. Estamos platicando sobre las reformas a la ley aduanera y hubo un punto que vale la pena resaltar, porque bien mencionabas, Jesús, hay un jugador clave que es el agente aduanal y va a retomarse con estas reformas. Así es, el agente aduanal, ahorita por lo que estamos platicando, resulta que va a tener ya un grado de responsabilidad mayor. Sí. ¿No? Porque es un jugador muy, muy importante en el proceso de operaciones de comercio exterior. Y pues, ¿qué pasaba, no? O bueno, ¿qué está pasando hoy día? Si ocurre algún error en ese proceso, en la determinación, desde luego que pues, al final del día todo desemboca en el pago o no de contribuciones. Si hay alguna
mala aplicación de una asignación de una clasificación arancelaria incorrecta por el tipo de producto, determinación incorrecta del valor en aduana, etcétera, etcétera. Pues todo eso al final del día, si bien es cierto, va a recaer en la empresa, en el contribuyente, en la empresa que está haciendo la operación de comercio exterior, pues al final el agente aduanal es quien está siendo el apoyo en este proceso y hoy día pues no tiene una responsabilidad como tal más que de realizar en principio lo que le corresponde, pero sin ninguna obligación más allá de eso, una sanción. Y hoy día platicabas ya en concreto de esta situación, Ahmed, pero ¿cuáles son los casos particulares en donde la ley propone, o la reforma a la ley propone que sí tenga responsabilidad solidaria? ¿Cuál va a ser el alcance? O sea, él va a pagar en un momento dado, ser responsable. Oye, si se equivoca, si hay diferencias, por ejemplo, en el cálculo de un impuesto, ¿va él a responder? Sí, claro. ¿Y bajo qué términos, no? Porque yo no sé cuál va a ser. ¿Hay algún mecanismo en donde... O parámetro o algo. Exacto. ¿Cuáles van a ser esos términos? Pues efectivamente esta ley lo que hace es pues que de nueva cuenta el agente aduanal tenga el mismo la misma responsabilidad en función de su carácter social, ¿no? Su función social, que es pues clasificar la mercancía, ser un auxiliar en la parte de determinación de las restricciones y regulaciones no arancelarias, de las normas oficiales mexicanas, en el tema de subvaluación, es decir, él va a tener que tener la habilidad y los conocimientos o los comparables suficientes para poder determinar si esa mercancía conforme se está importando está dentro de los parámetros para considerarse que la importación no tiene algún beneficio implícito o por debajo de su precio. En el tema de que pues en materia de certificación de origen pues también pues tiene que hacer un esfuerzo mayor para constatar que efectivamente el importador tiene la información suficiente para acreditar que esa mercancía sí viene del país con el que México tiene un trato preferencial, ¿no? Entonces, vamos a esperar qué matices pudiera sufrir, porque también pues el hecho de que el agente aduanal pues trabaja bajo un principio de confianza legítima respecto a la información que le proporciona a su cliente, ¿no? Claro, oye, y esto me imagino que va a tener una incidencia en el costo de lo que cobra el agente aduanal, porque pues a mayor responsabilidad, mayor costo. Pues seguramente mayor costo, ¿no? Y tiempos, ¿no? También es importante el tema de los tiempos. Se pueden retrasar las entregas, el proceso. Claro. Podemos llegar al punto que agentes aduanales se especialicen en ciertos productos y él sea el único que pueda, en este caso, determinar o tener las posibilidades para poder llevar a cabo la importación. Entonces, pues son cosas que va a tener que valorar en este caso el Congreso de la Unión para darle pues también certeza al agente aduanal, porque pues él es un auxiliar que también depende de esta interacción, ¿no? O sea, él también depende de que su cliente le entregue la información en tiempo, en forma, que sea verídica, que sea cierta. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que resuelve el... Ahora, también creo que esto puede permitir que, bueno, va a generar o propiciar que los propios agentes aduanales pues estén mucho más preparados, ¿no? Que a lo mejor se genere una competencia más, déjame llamarlo, más real, en donde, pues, a ver, el agente aduanal que mejor preparado esté, que mejor score de resultados tenga, ¿no? Entonces eso va a generar que, pues, obviamente también hay una competencia, me imagino, para las empresas en la selección de este tipo de auxiliares, ¿no? Sí. Y bueno, y también un esfuerzo por parte de la empresa por contar con esta información, con los controles internos, que la información llegue a tiempo, porque insisto, muchas veces el tráfico y la operación comercial pues mucho más rápida. Entonces, pues los negocios se cierran antes de tener muchas veces todo. Sí, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y se van a volver más exquisitos, también más exigentes en lo que va a haber. Está bien, sí, pero a ver qué es lo que controles tienes. Pero bueno, okay. Perfecto. Ahora, también otro punto que vale la pena resaltar es que hay una reforma a la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación. Ahmed, platícanos a grandes rasgos qué regula esta ley, o sea, ¿para quién va dirigida esta ley? Esta ley en concreto regula los porcentajes a los que estarán sujetos la importación y exportación de las mercancías, ¿no? De todas las mercancías.
Hay algunas mercancías que están exentas, que tienen un gravamen del 10, del 20, del 25, del 35%. ¿Qué es lo que se propone o qué es lo que propone el Ejecutivo Federal? Bueno, pues como corresponsable de esta situación que pudiera implicar el aumento de los precios de estos productos a los cuales se les va a aumentar el gravamen, pues se discuta al interior del Congreso pues cuáles son aquellos productos que amerita que sí sufran un aumento, porque a fin de cuentas este impuesto es de los ad valorem, que a fin de cuentas a quien le corresponde pagarlo pues finalmente es al consumidor final, hay que tenerlo en cuenta. Entonces pues es algo que va a tener que discutir el Congreso de la Unión como representante del pueblo a fin de determinar pues con qué tasas se van a ver pues sometidos, sobre todo en productos como cuáles, pues como el calzado, como el vestido, como las llantas, como automóviles. Se ha escuchado mucho el tema de los automóviles eléctricos que puede sufrir hasta un 50%, ¿no? Entonces, pues va a haber una discusión ahí fuerte, yo creo, al interior del Congreso, porque pues, es una facultad que pueden llevar ambos, tanto el Congreso como la presidenta de la República. Y esperemos que pues tomen la mejor decisión posible, ¿no? En nombre del país. Oye, perdón, adelante. ¿Estos aranceles van de la mano con lo que hoy en día ya vemos? O sea, ¿o es algo adicional? Digo, sabemos que este año comenzaron esta guerra arancelaria, déjame llamarla de esta manera, pero al final es lo que quieren es incorporarlo ya a nivel ley. ¿O sí, en realidad siempre están establecidos a nivel de ley. Sin embargo, por la facultad que tiene la presidenta, puede ella modificarlo a través de un decreto en el cual pues ya, sobre todo por las características del comercio, como hemos platicado ahorita, el comercio es muy rápido, muchas veces este tipo de modificaciones no pueden pasar al Congreso. Simplemente tienes que tomar la decisión para proteger una industria, para proteger un sector, para proteger a alguien en específico. Exacto. Y no puedes tener el proceso legislativo cotidiano, ¿no? Que ese es uno de los argumentos que se han venido dando a conocer, el buscar proteger a la producción nacional de los productos a los cuales se les pretende incrementar el arancel propuesto. Pero una de las preguntas es, a ver, ¿a qué tipo? Digo, mencionabas algunos de los productos, mencionabas autopartes, textiles, ¿qué más? Llantas, maquillaje, calzado, tenis, ropa realmente, pues ahí lo que viene siendo motocicletas, aluminio, aquí lo que estoy viendo en la lista, electrodomésticos. Sí, o sea, manufacturas de estos. Y una pregunta, Ahmed, estos productos, obviamente es a la importación de estos productos que ya vengan fabricados como tal del extranjero, pero la pregunta es ¿de qué países? ¿Hay alguna especificación o no importando el país? ¿Tengan tratado o no tratado? No, mira, los impuestos a la importación no pueden tener dedicatoria porque estaríamos violando un tratado, claro, como es la OMC, lo que ha establecido. Sin embargo, pues es obvio que el mayor productor de electrodomésticos, pues la mayoría o el 80% de ellos viene de ¿dónde? Pues de China, ¿no? Entonces, por eso se ha dicho que tiene dedicatoria a China. Pues ¿por qué? Porque pues China es el principal productor y exportador a México de esos productos. Entonces, pues ¿a quién va a afectar? Pues a las cadenas de producción asiáticas y sobre todo a la de China, ¿no? Entonces, pero en sí no es porque tenga una dedicatoria. No puedes discriminar un producto. Todos los integrantes de la OMC no puedes discriminar sus productos. Perfecto. O sea, va a aplicar a productos que provengan de países, que importen obviamente este tipo de bienes, tengan un no tratado comercial. Perdón. Si tienen tratado, ahí se aplica la tasa preferencial prevista en el tratado. Ahí sí hay que, el beneficio en los tratados es ocupar una tasa preferencial. Para cualquier otro país sería ya la tasa general. Que con China no hay tratado. Exactamente. Creo que también con Corea del Sur. Sí. Con Rusia, con India, etcétera. Son países con los que no hay tratado y pues obviamente pues les va a aplicar el porcentaje que se está proponiendo. Y bueno, otro de los temas es la idea es proteger a la producción nacional. O sea que si una empresa china, en vez de enviarnos sus coches eléctricos ya fabricados desde China,
si decidiera establecer una planta, bueno, sé que ya hay algunas tienen, y lo hiciera aquí, pues obviamente los insumos que provienen para la fabricación del coche, bueno, tendrán otro tratamiento, pero si ya el coche per se, pues obviamente, o sea, lo que buscan es, oye, pues mejor, lo que está haciendo también Trump, a ver, mejor vénganse a fabricarlo aquí, sí va a haber ciertos insumos que probablemente vengan del extranjero, pero al final del día lo que quieren es fomentar que haya actividad económica en el país. Sí, lo que es la sustitución de importaciones, ¿no, Jesús? Eso es lo que se está buscando con el Plan México. Exacto. Es la relocalización de esta planta productiva al país. Perfecto. Pues, Amet, gracias por acompañarnos. La próxima semana van a tener un webinar para ahondar más sobre estos temas. Entonces, si quieren visitar redes sociales de Garrido Licona, estar atentos para saber más sobre todas las reformas a la ley, leyes o las reformas de comercio exterior. Amén. Claro, con mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Te vemos pronto. Te vamos a estar invitando constantemente a este episodio. Para programa. mí, encantado. Vale. Pues vamos a un pequeño corte y regresamos a Sin Duda Hashtag Asesórate en El Heraldo Radio. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Estamos de vuelta en Sin Duda Hashtag Asesórate. Jesús, también retomando la parte de paquete económico, ya platicamos de las reformas de comercio exterior. Sin embargo, hay cambios que afectan y específicamente al tema de devoluciones de impuestos. Hubo un cambio relacionado con los comprobantes o los famosos factureros, ¿no? Entonces, para platicar de este tema, voy a presentar de una vez a nuestro invitado, que es Juan José Arcos, socio y director de devoluciones de impuestos de Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras, José? Muchas Gracias por acompañarnos. Gracias, Juanjo. Pues, ¿te parece? Porque tenemos un bloque. Platícanos sobre este cambio. ¿En qué consiste, Juan José? Bueno, mira, realmente ya lo estamos viviendo desde hoy, sobre todo porque las autoridades están hablando de un término de materialidad, ¿no? Que realmente sigue sin estar definido en las disposiciones fiscales. Sin embargo, para 2026 se propone un cambio donde hablan de que las operaciones o los comprobantes fiscales deben amparar actividades reales, existentes y jurídicamente reales, ¿no? Con lo que eso significa, Sí. ¿no? Lo que eso quiera decir. Sí, Con lo que eso quiera decir, ¿no? Porque evidentemente lo que ya estamos viviendo hoy en día en materia de devoluciones, y creo que en general en materia de fiscalización, es que cada funcionario entiende lo que él cree que es materialidad, ¿no? Y aun y cuando los tribunales han tratado de definir qué es lo que se considera materialidad, pues realmente sigue siendo un concepto un poco subjetivo. ¿Por qué? Porque realmente no hay una definición tan clara, ¿no? Y a lo mejor puede ser que no pueda darse una definición tan clara por la diversidad de operaciones que pueden tener los negocios. Pero bueno, pues tampoco es que hay como una guía, ¿no? Inclusive pues hablan de ir a la Real Academia, pero bueno, ir a la Real Academia no creemos que sea jurídicamente lo más apropiado. Evidentemente creo que eso va a ser un reto para los contribuyentes en mayor medida, porque además ahora esta es una nueva facultad en donde pueden hacer una revisión de comprobantes fiscales, pero antes pues como que era el emisor, ¿no? Sí. Hoy en día va a ser también para el receptor. Okay. Entonces, evidentemente, si yo me encuentro en un proceso de devolución y alguno de mis proveedores, no solo ya por el 69, sino por esta nueva facultad, le cancelan sellos o lo ponen, digamos, en la nueva lista negra que van a crear, pues seguramente pudiera entorpecer mi proceso de devolución, ¿no? Uh-huh. O sea, ya se platicó en capítulos pasados, para a lo mejor para la gente que nos escucha, de esta propuesta de reforma que están incorporando en el paquete económico, que va nuevamente a buscar atacar a los contribuyentes, a los que realicen operaciones simuladas. Claro. ¿no? Uh-huh. Y lo que pretende, corrígeme si no, Juan José, es que se identifique en una lista, a través de una lista, o sea, se haga una especie de valoración de cierto tipo de transacciones, y me imagino que ya la autoridad va a tener como que identificado, que no creo que esto lo vaya a hacer, pues a ver qué encuentra, ¿no? Ya va a ir focalizado ya con el uso de tecnología, el poder identificar a qué tipo de operaciones y a qué tipo de empresas o contribuyentes les va a ir a cuestionar si realmente las operaciones que dicen estar llevando a cabo y que están amparadas en una factura fiscal, un comprobante fiscal,
pues cuentan con esta famosa materialidad, y de no cumplir esa expectativa, lo que va a ocurrir es que los van a listar y les van a eventualmente a suspender los sellos digitales, que es lo que les permite facturar, y en consecuencia esta lista lo que va a generar es que a los ojos del receptor del comprobante, ¿no? Es decir, los clientes de este tipo de compañías, pues tendrían que estar atentos. Ahora va a tener que monitorearse ese tipo de listas, ¿no? Para estar atentos y oportunamente tomar cartas en el asunto, que lo que me llamó la atención a mí es que pues tendrían que darle reversa a los efectos fiscales que le hayan dado, pues evidentemente de deducibilidad en el ISR, de acreditamiento en el IVA, a las facturas que les están dando sus proveedores, ¿no? Porque, en este caso, los proveedores que hayan sido, digamos, que identificados o listados. Porque tienen que cancelar de una manera estos CFDIs, es lo que dice la autoridad, ¿no? Me tienes que cancelar adicionalmente. Entonces, al cancelarlos, pues se pierden todos los efectos, ¿no? Bueno, mira, o sea, evidentemente ya con lo que existe actualmente, las famosas listas negras, en principio tu castigo es que no le puedes dar efectos fiscales, o sea, ni de deducibilidad ni de acreditamiento, ¿no? Esto digamos que refuerza más esta parte en donde vas a tener que estar todavía más atento a esta clase de contribuyentes que te pudieran estar emitiendo comprobantes pues sin todos los requisitos, ¿no? O sin materialidad o sin todo el sustento para poderse considerar una operación real y concreta, porque si no ahora ya tienes un plazo muy corto, ¿no? Tienes un plazo muy corto de 30 días para darle reversa a esa operación, ¿no? Eso te iba a preguntar, porque digamos, esto pareciera que es como una especie de la antesala del 69B, o sea, de los... Digamos, Reloaded, ¿no? Es el 69B Reloaded. Sí, o sea, a ver, ¿cuál es la diferencia? Porque, o sea, si las sanciones, bueno, las sanciones, si al emisor del comprobante le detectan que no cuenta con materialidad por haber realizado la operación, y por materialidad entiéndase a lo mejor que no cuenta con la infraestructura o el personal suficiente para brindar un servicio, por ejemplo, pues resulta que su cliente va a tener que reversar esa operación, pero entonces no va a mediar. Por ejemplo, déjame pensar que el cliente sí tiene la evidencia de, al menos desde el lado suyo, porque van a cuestionar al que prestó el servicio, en mi ejemplo. Sí. Pero el receptor del servicio pues va a poder proporcionar pues el entregable, me imagino, ¿no? Sí. Todo aquello que ayude o contribuya a sustentar que sea una operación real. De hecho, digo, es algo lo que vamos a estar viviendo o aprendiendo en los primeros meses, seguramente de 2026, porque si recuerdan, en el 69 también el receptor tiene la posibilidad de... Exacto. De demostrar que esa operación es real y concreta, ¿no? Yo creo que aquí pues va a ser, digamos, más o menos lo mismo, pero hoy día no está contemplado. Pero es un procedimiento abreviado. Eso es exacto. Como que eso es lo que está cuestionable, y que hoy día en el área en el que tú estás ahorita dirigiendo, en el de devoluciones, pues hoy día hay procesos de devolución que están en marcha, por así decirlo, que están trabajando. ¿Y qué va a pasar con aquellos que brinquen de ejercicio y que no se logren resolver en este año antes de que se apruebe esta reforma? Pues ¿qué va a ocurrir? ¿Van a retarlos? ¿Se van a considerar o no? Digo, pensando en que pase, porque yo pensaría, o quiero suponer que esto va a tener que ser matizado, porque yo veo aquí algunos temas de legalidad. Digo, desafortunadamente ya no nos puedo acompañar el abogado, pero para tratar este tema, pero yo creo que en materia de defensa legal puede ser que haya aspectos que retar, y no porque no se pretenda cumplir, sino porque a lo mejor se estén violando algunos derechos de las empresas, ¿no? Tanto del que emite como el que recibe, y de esa manera pues no te puedas defender o no puedas demostrar algo que a lo mejor y sí es real. Sí, mira, ahí pudiéramos considerar hasta un poco inquisitorio, déjame llamarle así, porque pues con la amenaza de los sellos digitales, pues el problema es que en lo que te defiendes y en lo que logras que efectivamente demostrar que te están violando tus derechos, a lo mejor ya se acabó el negocio, ¿no? Sí. Porque evidentemente no tener sellos digitales pues es medio matar la empresa, ¿no? O sea, porque si no, pues yo no puedo facturar, no puedo entregar, no puedo cobrar, no puedo, pues básicamente tener flujo, y pues eso me va a costar mucho en un corto plazo, ¿no? Oye, y más allá de que se aprueben o no estos cambios,
Al final también va bajo una misma línea estos esfuerzos de fiscalización. O sea, Claro. tú hoy, ¿qué recomendarías a las empresas que deberían de estar trabajando alineado a que no se van a esperar o no deberían de estarse esperando a que se apruebe o no? Hoy en día tienen bien marcada la línea, ¿no? Bueno, mira, yo creo que esto es algo que ya debemos y hemos platicado mucho en este espacio, es ya tener pues un compliance fiscal muy fuerte, ¿no? Un compliance fiscal muy fuerte que, entre otras cosas, pues identifique estas operaciones que pueden estarse celebrando hoy con el 69 y seguramente en esta nueva disposición, si es que se aprueba, ¿no? Eso creo que es vital, porque obviamente pues ya la sanción puede ser mayor, ¿no? Evidentemente, como lo dice la iniciativa, pues el SAT se va a basar en modelos de riesgo, en la información que él tenga, pero pues obviamente esos modelos de riesgo, pues podemos caer o no caer, ¿no? O sea, no sabemos, ¿no? Porque también no se dice qué clase de contribuyentes son riesgos. Evidentemente yo creo que los que se portan mal seguramente estarán en mayor riesgo, ¿no? Pero fíjate que yo creo que incluso los que, vaya, si los queremos categorizar, aquellos que se portan bien y que hacen, creo que esto yo lo estoy visualizando como que estamos yendo hacia una tendencia en donde, aunque tú hagas tu cumplimiento bien, pues más bien te está obligando a tener un control mayor de todo lo que haces, ¿no? Bueno, si no de todo, de la mayoría de las operaciones que haces. Esto, ahorita pensando en voz alta, pues va a tener que llevarnos a lo mejor a tener, con el uso de tecnología, es decir, con tener una bóveda de materialidad, nosotros le llamamos así, ¿no? Donde tengas resguardado la evidencia y con ciertas validaciones de las operaciones. Probablemente a lo mejor inicias con las más relevantes o las que más se prestan a discusión con la autoridad, ¿no? Que son por ejemplo, los servicios, que son los que más pueden causar revuelo, a lo mejor un tema de mercancías también, compra-venta o aplicación, qué sé yo, pero al final del día es control. Sí. Claro. Y monitoreo también, por ejemplo, de estas famosas listas. Sí. Que van a volver a salir. Ahora ya va a ser las listas del 69B y ahora van a ser las listas de facturas falsas, ¿no? Facturas falsas. Porque aparte la están denominando, la están etiquetando como falsas, ¿no? Falsas, claro. Entonces, cuando a lo mejor y no necesariamente son No, falsas. y digo, se vuelve más delicado porque evidentemente las empresas que se portan bien, evidentemente es muy difícil que controlen que todos sus proveedores se portan mal, ¿no? Y a lo mejor pues un día un vendedor anda, pues no sé, por un pueblito, algo así, agarra una factura de alguien que no se porta bien. Puta, o sea, va a ser muy complejo que, imagínate, por un monto mínimo y por algo que tú realmente no es representativo para ti, pues pudiera estar metido en un problema, ¿no? Perfecto, pues vamos a seguir dándole seguimiento a esta noticia. Seguramente en los próximos meses la vamos evolución. a tener noticias sobre esta reforma o este cambio de paquete económico. Juan José, muchas gracias por haber Al contrario, Te muchas esperamos gracias en por este la invitación. espacio cuando gustes. Jesús, gracias por Gracias. acompañarnos. Nos vemos el próximo miércoles en otro episodio de Sin Duda #Asesórate. Mi nombre es Daniel Bouchan. Hasta luego. Bye.